DH4. Parte 3. Mantenimientos y lubricación. Lubricación. Herramientas. Un inyector de grasa. Lubricante. Grasa a base de litio. Procedimiento. Cada semana accione 2 o 3 veces el inyector de grasa especial contra la humedad en los siguientes elementos: 2 chumaceras del cilindro de la despulpadora, 2 bujes del eje alimentador. Aplique manualmente grasa a la cadena. Limpieza después de cada cosecha. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Recuerde que una vez finalizada la cosecha de café, se debe realizar una limpieza exhaustiva a todo el equipo y lubricación de las chumaceras y ejes para evitar corrosión en el equipo. Herramientas: llaves 9/16 de pulgada, llaves de 7/16 de pulgada, llave Bristol de 1/8 de pulgada, llave de expansión de 12 pulgadas, alicate, inyector de grasa, grasa a base de litio, lubricante SAE 90, cepillo de lavar, balde o manguera. 1. Desmonte la despulpadora de la base. Procedimiento: 1. Con la llave de 7/16 de pulgada, afloje y retire los tornillos que aseguran el protector. 2. Retire el protector. 3. Con las llaves 9/16 de pulgada, afloje los tornillos de 3/8 de pulgada que aseguran la despulpadora a la base. 4. Retire la despulpadora de la base y coloque sobre una superficie de trabajo. 2. Desmonte el cilindro de la despulpadora. Procedimiento: 1. Retire la tuerca y arandela de presión de 3/8 de pulgada con la llave de expansión de 12 pulgadas. 2. Retire el volante. 3. Suelte la unión de la cadena con un alicate y retírela. 4. Extraiga el pin de 3/16 de pulgada que se encuentra incrustado en el eje principal debajo de la cuña de arrastre del volante. 5. Retire el buje de arrastre. 6. Retire los 2 tornillos que ajustan la chumacera del cilindro en el lateral izquierdo, viendo la máquina por la salida de café despulpado. 7. Con un mazo golpee el eje principal por el lado roscado. 8. Retire el eje principal. 9. Retire el conjunto cilindro camisa del bastidor. 10. Con el alicate retire las chavetas que aseguran los bujes del eje alimentador. 11. Retire el eje alimentador. 3. Retire el pechero de la despulpadora. Procedimiento: 1. Con la llave de 9/16 de pulgada, afloje y retire las tuercas de 3/8 de pulgada que aseguran el pechero. 2. Retire el pechero. 4. Limpie y lubrique el eje del cilindro, eje alimentador, chumaceras, piñones. Utilice grasa para lubricar los ejes. Con el inyector de grasa, lubrique las chumaceras y con el aceite lubricante aplique unas gotas en los bujes del eje alimentador. 5. Limpie o lave el cilindro y el cuerpo de la despulpadora. Con el cepillo y agua, lave la camisa y el cuerpo de la despulpadora. 6. Ensamble y monte de la despulpadora a la base. Con todos los elementos limpios y lubricados, proceda a ensamblar nuevamente la despulpadora. Procedimiento: 1. Coloque el cilindro despulpador dentro del bastidor. 2. Inserte el eje del cilindro por el lado izquierdo de la despulpadora. 3. Ajuste los 2 tornillos de la chumacera del cilindro lateral derecho. 4. Coloque nuevamente el buje de arrastre. 5. Inserte nuevamente el pin de 3/16 de pulgada en el eje. 6. Verifique que el pin quede por debajo de la cuña que tiene soldado el buje de arrastre. 7. Coloque el eje alimentador y asegure los bujes con las chavetas. 8. Coloque el volante haciendo coincidir el pin de 3/16 de pulgada y el buje de arrastre con la ranura que tiene el volante. 9. Coloque la cadena y asegurarla con la unión utilizando el alicate. 10. Coloque la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca de 3/4 de pulgada y ajuste con la llave de expansión. 11. Coloque el pechero en los tornillos que lo soportan y con las llaves de 9/16 de pulgada ajuste las tuercas a los tornillos de calibración. 12.
Calibre el pechero utilizando la galga de calibre 20. 13. Instale el equipo en la base y asegúrela. 14. Coloque el protector y asegúrelo. Cambio y calibración del pechero. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Nota: tipos de pecheros en la despulpadora: tipo G, C o R. Tipo G, tamaño de café cereza menor o igual a 12 milímetros. Tipo C, tamaño de café cereza entre 12 milímetros y 15 milímetros. Tipo R, tamaño de café cereza mayor a 15 milímetros. Herramientas: un par de llaves mixtas de 9/16 por media pulgada, una galga de calibre 20, una pulidora o lima, opcional. Pechero. Procedimiento: cambio de pechero. 1. Con una llave de 9/16 pulgadas, afloje y retire las 4 tuercas que ajustan el pechero al equipo. 2. Retire el pechero y corra las 4 tuercas que se encuentran debajo del pechero hasta el fondo del tornillo. Nota: para evitar que se desalineen los tornillos que sostienen el pechero, evite aflojar las tuercas que fijan los tornillos a los costados del equipo. 3. Tome el nuevo pechero y colóquelo en el equipo. Este debe coincidir con los tornillos que están fijos en los costados. De no ser así, pula o desbaste con la pulidora o la lima las partes del tope en el pechero que impiden que quede pegado al cilindro. 4. Coloque nuevamente las 4 tuercas para sujetar el pechero y ajuste suavemente con la mano. Revise que el pechero quede pegado al cilindro. 5. Ajuste contra el pechero las 4 tuercas que se encuentran debajo del pechero. 6. Con la galga de calibre 20, revise la distancia entre el pechero y la camisa. Para esto, ubique la galga en la salida de café despulpado entre el pechero y la camisa. Realice esta misma acción en varias partes del cilindro, tanto en la parte superior como inferior, para garantizar que la distancia sea la misma en toda la circunferencia del cilindro. Nota: si al ingresar la galga de calibre 20 se siente muy ajustada, proceda a aflojar la tuerca de enfrente y luego apriete la tuerca interior. Esta acción hace que el pechero se separe del cilindro. Si al ingresar la galga de calibre 20 se siente floja, proceda a aflojar la tuerca interior y luego apriete la tuerca de enfrente. Esta acción hace que el pechero se acerque hacia el cilindro. 7. Una vez que el pechero se encuentre calibrado, ajuste las tuercas con la llave de 9/16 pulgadas. Cambio del cilindro despulpador. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Herramientas: un par de llaves mixtas de 9/16 por media pulgada, una llave de expansión de 12 pulgadas, un cincel o destornillador sin filo, una pulidora o lima, una galga de calibre 20, un martillo, un alicate, un mazo. Camisa con tubo. Procedimiento: retire el protector de correas, si aplica. 2. Retire la banda de la despulpadora. 3. Retire la tuerca y la arandela de presión de 3/4 de pulgada con la llave de expansión de 12 pulgadas. 4. Retire el volante. 5. Suelte la unión de la cadena con un alicate y retírela. 6. Extraiga el pin de 3/16 de pulgada que se encuentra incrustado en el eje principal. 7. Retire el buje de arrastre. 8. Retire los 2 tornillos que ajustan la chumacera del cilindro lateral izquierdo. 9. Con un mazo, golpee el eje principal por el lado roscado. 10. Retire el eje principal. 11. Retire el conjunto cilindro-camisa del bastidor. 12. Con las llaves de 9/16 por media pulgada, suelte las tuercas de los 3 tornillos tensores del cilindro. 13. Retire los platos laterales del cilindro. 14. Cambie el cilindro camisa. 15. Verifique que los bordes de la camisa con respecto al tubo no estén doblados hacia adentro del tubo. En caso de estarlo, enderezarlos con un martillo para lograr que los platos ingresen correctamente en la camisa. 16.
Coloque los platos laterales en el nuevo cilindro. Tenga en cuenta el sentido de giro del cilindro y el lado donde va cada uno de los platos. 17. Coloque el eje y haga coincidir la cara plana del eje con la cara plana interna del plato. 18. Asegure los 3 tornillos tensores de los platos laterales. Verifique que el eje se deslice suave por los platos laterales del cilindro. 19. Verifique que los bordes de la camisa no sobresalgan de los platos laterales del cilindro. En caso de estarlo, desbaste los bordes de la camisa con una lima o pulidora. 20. Coloque nuevamente el cilindro despulpador dentro del bastidor, sosteniéndolo con el eje principal. 21. Ajuste los 2 tornillos de la chumacera del cilindro en el lateral izquierdo. 22. Coloque nuevamente el buje de arrastre. 23. Inserte nuevamente el pin de 3/16 de pulgada en el eje. Verifique que el pin quede por debajo de la cuña que tiene soldado el buje de arrastre. 24. Coloque el volante haciendo coincidir el pin de 3/16 de pulgada y el buje de arrastre con la ranura que tiene la polea. 25. Coloque la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca de 3/4 de pulgada y ajuste. 26. Gire el cilindro manualmente y verifique que no esté rozando contra el pechero. Si esto sucede, con un cincel o destornillador sin filo, golpee por los lados del diente o los dientes que rozan con el pechero. 27. Calibre el pechero de acuerdo al tamaño y variedad del grano de café que se va a procesar. Cambio y tensión de bandas. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor o desenergice y bloquee el switch eléctrico para evitar que otra persona active o encienda el equipo. Tenga en cuenta que las correas o bandas se deben tensionar o cambiar cuando a. Si al ejercer presión con un dedo en el intermedio de las 2 poleas, la correa se flecta más de 1 centímetro. b. Si la correa patina o se desliza en las poleas. c. Si la correa está desgastada y llega al fondo del canal. D. Si presenta deformaciones, desgastes intermitentes o desprendimientos en su superficie. 1. Cambio de las bandas o correas. Herramientas: 2 llaves de 7/16 de pulgada, 2 llaves de 9/16 por media pulgada. Cinta métrica. Procedimiento: 1. Retire el protector con ayuda de las llaves de 7/16 de pulgada. 2. Con las llaves de 9/16 por media pulgada, afloje los tornillos del motor y desplácelo hacia la máquina. 3. Retire la banda o correa dañada y coloque las nuevas bandas o correa. 4. Tensione la banda o correa corriendo el motor hacia el lado contrario de la despulpadora. 5. Con la herramienta para alinear, verifique la alineación de las poleas. 6. Apriete los tornillos del motor con las llaves de 9/16 por media pulgada. 7. Ubique el protector y asegure con los tornillos de 1/4 de pulgada. 8. Con las llaves de 9/16 de pulgada, ajuste los tornillos. 2. Tensión de las bandas o correas. Herramientas: 2 llaves de 9/16 de pulgada, 2 llaves de 7/16 de pulgada. Cinta métrica. Procedimiento: 1. Con ayuda de las llaves de 7/16 de pulgada, suelte y retire los tornillos que sujetan el protector del equipo. 2. Verifique la elongación de las bandas o correas. No debe ser mayor a 10 milímetros. Nota: si la elongación es mayor a 10 milímetros, debe tensionar el motor. 3. Tensione las bandas o correas corriendo el motor hacia el lado contrario de la despulpadora. 4. Con la herramienta para alinear, verifique la alineación de las poleas. 5. Apriete los tornillos del motor con las llaves de 9/16 por media pulgada. 6. Ubique el protector y asegure con los tornillos de 1/4 de pulgada. 7. Con la llave de 7/16 de pulgada, ajuste los tornillos. Mantenimientos preventivos para motores a combustión, diésel o gasolina. Nota: antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el motor. Para realizar estos mantenimientos, debe guiarse por los manuales de los respectivos motores. 1. Cambio de aceite. Partes principales: arandela, tapón de drenaje, tapa de relleno, varilla de medición del nivel de aceite, bayoneta, nivel de aceite. Herramientas: llaves 9/16 por media pulgada, llaves 11/16 por 7/8 de pulgada, recipiente para recepción de aceite, aceite SAE. Procedimiento: tenga en cuenta:
Cumplidas las 10 primeras horas, se recomienda realizar el primer cambio de aceite. Para el segundo cambio, se recomienda a las 20 horas, luego cada 6 meses o 100 horas de trabajo. 1. Con el motor apagado y en estado de reposo, suelte el motor de la base motor usando unas llaves de 9/16 por media pulgada y ubíquelo en una superficie nivelada. Luego ponga un recipiente adecuado para recibir el aceite. 2. Retire el tapón de relleno de aceite. 3. Retire el tornillo del tapón de drenaje y empiece a drenar el aceite al recipiente adecuado. 4. Al terminar de drenar todo el aceite del motor, proceda a instalar el tapón de drenaje. 5. Añada el aceite SAE, recomendado por el fabricante del motor, hasta alcanzar la marca de nivel superior de la bayoneta de medición de nivel. 6. Instale el tapón de relleno y ajústelo. 7. Instale nuevamente el motor en la base y asegúrelo. Nota: revise diariamente antes de cada operación el nivel de aceite del motor a combustión de la siguiente manera. Retire la tapa del orificio de llenado del aceite y verifique que el nivel de aceite con bayoneta de medición de nivel. 2. Limpieza o cambio del filtro del aire. Procedimiento. Nota: realice limpieza del filtro del aire cada 20 días, aproximadamente 10 horas de trabajo, y cada 6 meses, aproximadamente 100 horas de trabajo, cámbielo. 1. Asegúrese que el motor se encuentra apagado y que la perilla del motor se encuentre en la posición off apagado, asimismo que el motor se encuentre en estado de reposo. 2. Retire la tapa del filtro y luego retire el filtro. 3. Verifique el estado del filtro de aire y límpielo o reemplace si está dañado. 4. Instale nuevamente los elementos que conforman el filtro. 3. Limpieza o cambio del filtro de aceite, si aplica. Procedimiento. Nota: realice limpieza del filtro del aceite cada 6 meses, aproximadamente 100 horas de trabajo. El cambio del filtro de aceite se debe realizar cada vez que se realice el cambio de aceite. 1. Asegúrese que el motor se encuentra apagado y que la perilla del motor se encuentre en la posición off apagado. Asimismo, que el motor se encuentre en estado de reposo. 2. Suelte y retire el tornillo que ajusta el tapón del filtro al cárter del aceite. 3. Retire el conjunto del filtro del motor. 4. Limpie y verifique el estado de la malla del filtro y reemplace si se encuentra dañado. 5. Añada el aceite SAE, recomendado por el fabricante del motor, hasta alcanzar la marca del nivel superior de la bayoneta de medición de nivel. 6. Instale la tapa del orificio de llenado y ajústela.